Bueno, hoy vamos a ver ejemplos que corresponden a la clasificación de suelos. El primero de ellos es el que se muestra aquí en pantalla y dice lo siguiente. Clasificar el suelo con base en los datos que les son propios y que se indican a continuación. ¿Cuáles son esos datos? Se supone que son datos que nos dio la mecánica de suelos, el laboratorio de suelos, y a partir de ahí entonces se va a hacer la clasificación correspondiente. Dice aquí, retenido en la malla número 200, el 15%. Entonces eso fue lo que se retuvo en la malla número 200. Recordando que la malla número 200 es la menor de todos los tamices cuando se hace la granulometría. Esa que les comentaba yo en la clase pasada, que es dividir una pulgada en 200 partes, tanto en un sentido como en otro, en sentidos perpendiculares, lo cual nos arroja un tamaño de partícula pues muy, muy pequeño, ¿no? Mínimo. Bueno, después también nos arroja la mecánica de suelos, que para la malla número 4, el 95% del material fue el que pasó esa malla. Adicionalmente nos menciona que se hizo una granulometría y que nos dio un coeficiente de uniformidad igual a 4.5 y un coeficiente de curvatura igual a 1.0. En la clase pasada analizábamos a grosso modo cómo se obtienen esos parámetros, el CU y el CC, en mecánica de suelos, a partir de la curva de la granulometría. Y también nos menciona que si se determinaron los límites de Atterbeck en la fracción fina y se obtuvo un límite líquido igual al 250% y un límite plástico igual al 80%, que son, digamos, la frontera superior e inferior del estado plástico de un suelo, también como analizábamos en la clase pasada. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que comenzar a trasladar estos datos a esta parte a través de un análisis que vamos a estar haciendo en conjunto con lo que dice aquí este diagrama de flujo. No necesariamente tenemos que irnos en orden conforme van apareciendo los enunciados, aunque sería lo más recomendable. Entonces veamos qué es lo primero que dice acá. Retenido en la malla número 200. Veamos qué es lo que dice aquí estos dos caminos principales que son en los que nos vamos a mover nosotros. Este de aquí y este otro de acá. En el primero dice, más del 50% se retiene en la malla número 200. Y acá dice, más del 50% pasa a la malla número 200. ¿Cuál es el dato que nos están dando a nosotros? Se retiene en la malla número 200 el 15%. Entonces, ¿se retuvo más del 50%? Pues no, solamente se retuvo el 15%. Significa entonces que este no es el camino. Y acá dice, más del 50% pasa a la malla número 200. ¿Más del 50% pasó a la malla número 200? Pues sí, porque si se retuvo el 15%, significa entonces que el 85% restante sí pasó la malla. Entonces, si se retuvo el 15%, el 85% pasó. Y es más del 50%, pasa la malla número 200. Significa entonces que vamos por este camino. Entonces, es o este camino. Entonces, hay que ir decidiendo sobre la marcha. Después, a partir de aquí, de que ya nos dimos cuenta de que nos tenemos que ir por este camino pues tenemos que seguir el flujo que va hacia abajo. Acá, por cierto, una vez que hicimos esa acotación de que como se retuvo el 15%, pasó el 85% a la malla número 200, vamos etiquetándolo como para ir precisando situaciones. En este caso, la conclusión sería que si más del 50%, en este caso el 85%, pasó la malla número 200, se trata de un suelo de partículas finas. Y así es como lo estoy acotando aquí. Suelo de partículas finas. Después, a partir de ahí, entonces, dice aquí, determínese LL y LP en el material menor que pasa la malla número 40. Se supone que eso ya se hizo y estos fueron los datos que me arrojó el laboratorio. Un LL igual a 250 y un LP igual a 80. Entonces, hay que decidir entre este camino y este otro. ¿Qué dice cada uno? Acá dice límite líquido menor de 50 y acá límite líquido mayor de 50. ¿A qué es igual nuestro límite líquido? A 250. Pues evidentemente 250 es mayor que 50. Significa entonces que este camino queda excluido porque nuestro límite líquido retero es igual a 250, que es mayor al 50 que aquí establece. Entonces, mientras sea mayor, vamos aquí. Bien. Entonces ahora tengo que decidir entre estos dos caminos.
Dice acá, voy a hacer un acercamiento. Abajo de la línea A en la carta de plasticidad. Y la otra es, pues arriba de la línea A en la carta de plasticidad, abajo o arriba. Hay que decidir en cuál de las dos situaciones estamos. ¿Qué es la carta de plasticidad? Esta que aparece aquí. Si observan en esta carta de plasticidad, tenemos una recta inclinada, diagonal, que es esta. Y a esa se le llama la línea A. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos que ver si quedamos arriba o abajo, para saber cuál de los dos caminos hay que tomar. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber eso? ¿Cómo lo podemos identificar? Si quedó arriba o abajo. Bien, aquí la línea A tiene un ángulo de inclinación. Este es el ángulo de inclinación. Entonces, lo que se tiene que hacer es, a partir de este ángulo de inclinación que tiene la línea A, investigar el ángulo de inclinación que tiene el suelo que estamos analizando. De tal manera que si el ángulo es mayor al que tiene la pendiente de la línea A, entonces vamos a estar arriba. Y por otro lado, si el ángulo que obtenemos para el suelo que estamos analizando nos da menor que este ángulo, significa que estamos abajo de la línea A. Ahora bien, ¿pero a qué es igual esa pendiente en la línea A? Acá aparece en la parte de abajo. No sé si lo lleguen a observar. Dice ahí, pendiente de la línea A, alfa igual a 36.25. Este 36.25 no va a cambiar, siempre va a ser ese valor. El que va a cambiar o el que puede cambiar es el que le corresponde al suelo que estemos analizando. Entonces, regresemos a lo que nos ocupa. Para poder saber si estamos arriba o abajo de la línea A, pues necesitamos conocer el límite líquido y el límite plástico, lo cual lo tenemos como dato. Bueno, acá nada más precisando, habíamos definido que el límite líquido era, que es igual a 250 es mayor que el 50%, por lo tanto es un suelo de alta plasticidad, tal como lo establece aquí. H, es un suelo H, que son los de alta plasticidad o alta compresibilidad. Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la pendiente del suelo que nos corresponde? No voy a ahondar mucho en cuestiones de despejes, sencillamente les voy a presentar la fórmula. Esta es la fórmula que tenemos que usar. De esta manera vamos a calcular la pendiente real del suelo que estamos analizando. Y a esa pendiente real le vamos a llamar con la letra beta, para distinguirlo del alfa, que es la pendiente que le corresponde a la línea A. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa pendiente? Bueno, la fórmula dice que tangente a la menos 1 del índice plástico entre el límite líquido menos 20. Y esa es la fórmula que hay que usar. Ahora bien, si revisamos los datos, aquí no me están dando el índice plástico. Sin embargo, se puede calcular. También lo vimos en la clase pasada, pero se lo voy a recordar. O lo voy a precisar más como para que quede ya fijado. El índice plástico es, digamos, el rango en el cual un suelo se comporta de forma plástica. De tal manera que, les decía yo, el límite líquido y el límite plástico representan el límite superior y el límite inferior del comportamiento plástico de un suelo. Si lo que deseo investigar es el rango en el cual el suelo es plástico, pues sencillamente hay que hacer la diferencia. Entonces, el índice plástico que aquí aparece en esta fórmula, así es como se va a calcular. Cuando no nos los den como datos, se puede calcular a partir de estos dos, sencillamente haciendo la diferencia. Sustituyendo cantidades, aquí quedaría tal como aparece acá. IP igual a LL menos LP igual a 250, que es este valor, menos LP, que es igual a 80. Y va a dar igual a 170, 170%. Bueno, a partir de ahí entonces ya podemos aplicar esta fórmula, y estamos en posición de aplicar esta fórmula. Y sería igual entonces a tangente a la menos 1, paréntesis, IP, que fue igual a 170, este valor que aquí aparece, entre LL, que es igual a 250 menos 20. Se hace el cálculo
y arroja un resultado igual a 36.47. Ahora bien, ese 36.47, insisto en que hay que compararlo con el ángulo que tiene la línea A, que es igual a 36.25. ¿Cuál es la conclusión que vemos? Pues vemos que el 36.47, que es la pendiente real del suelo que estamos analizando, es mayor que el 36.25. Como es mayor, significa entonces que quedó arriba de la línea A. Si este ángulo fuera menor que este, que es el ángulo de referencia, entonces estamos abajo de la línea A. Para este caso fue mayor, entonces estamos arriba de la línea A. Significa entonces que estamos, reitero, arriba de la línea A, es decir, estamos en este camino. Y este otro pues queda excluido, acá no estamos. Ya finalmente esto nos manda hasta al final, que es lo que deseamos obtener. ¿Qué tipo de suelo es el que queremos clasificar? Pues es un suelo CH. Y lo pongo así. ¿A qué es igual el resultado? Pues el resultado es que es un suelo CH. Y finalmente, con auxilio de esta tabla, buscamos el suelo CH. Lo tenemos acá abajo. Y esto que aparece aquí es lo que estoy anotando aquí en sus características. ¿De qué tipo de suelo se corresponde el CH? En este caso dice aquí que es arcilla inorgánica de alta plasticidad, es decir, arcilla franca. Y es lo que estoy poniendo aquí como anotación. Y este sería el resultado que deseábamos obtener.